Bueno, como Presente. les anunciamos hace un momento, ¿no? Hemos logrado contacto con el periodista Gonzalo Iwasaki Así es. del Perú, periodista peruano, ¿no? Vamos a hablar con él para conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo en este momento en la hermana República del Perú. Buenas tardes, Iwasaki. Buenas tardes, Rudy, George, Ramón. Bueno, debo comenzar diciéndoles que ya se ha resuelto de la mejor manera posible esta crisis con la cual amanecimos esta mañana en el Perú. Hace unos minutos ha juramentado la primera presidenta mujer de mi país, del Perú, Dina Boluarte Segarra. Ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo en la fórmula que ganó las elecciones el año pasado. Les puedo hacer un breve resumen de lo que ha ocurrido, pero les digo con la tranquilidad que ha juramentado la nueva presidenta que en principio va a completar el periodo presidencial hasta el 28 de julio del año 2026. Sí. La crisis comenzó esta mañana porque hoy el Congreso iba a debatir una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo. Lo que ocurre es que ya teníamos indicios razonables de delitos que se venían cometiendo desde el gobierno con personas allegadas al presidente Pedro Castillo. Hablamos de su familia, de amigos, de algunos ministros. Quiero recordarles que hay un par de ministros que están fugados del país con orden de captura internacional. Hay familiares, sobrinos que también están en la misma condición. Y algunos exfuncionarios de alto nivel han comenzado a declarar ante la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial abrió investigación también sobre casos concretos de corrupción, aportando pruebas, lo cual comenzó a acercar al presidente Castillo. Entonces, esta mañana, ante la posibilidad muy grande de que el Congreso lo vacara, lo destituyera, decidió tomar la iniciativa y disolver el Congreso. Algo que, si bien está previsto en la Constitución Política del Perú, tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, solo cuando el Congreso censura por segunda vez a un gabinete, cuando hay ciertas circunstancias que no se dieron en este caso. Castillo tomó la iniciativa, pero no se vio respaldado. Casi todo su gabinete ministerial renunció. Renunciaron los ministros en masa. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no lo respaldaron, con lo cual se sintió solo. Y ahí vino el problema. Abandonó Palacio de Gobierno con su familia, con la intención aparente de buscar asilo diplomático. Se especuló que podía ser México o Bolivia, pero en el camino la policía lo detuvo. En el centro de Lima, en una avenida céntrica, la policía lo cercó, lo detuvo, lo llevaron a la prefectura, que es una sede importante de la policía, donde en este momento se encuentra detenido. La fiscal general o fiscal de la Nación ya se encuentra frente a él. Correcto. Le hay que firmar una declaración. Le resumo más o menos el tema y si quieren de repente podemos incidir en algo más. Estamos claros sobre eso, tenemos bastante información. Lo que sería bueno es saber qué perspectivas tú le ves a este proceso, hacia dónde puede conducir al Perú. A ver, en principio la vicepresidenta, y lo anunció al tomar juramento, va a continuar el periodo de gobierno, que es el periodo de 5 años, y culminaría en julio del 2026. Sin embargo, existe la posibilidad, la idea, de que se pueda negociar un adelanto de elecciones. Digo en principio, ¿por qué? Castillo fue una persona no preparada para el gobierno. Fue realmente una carta que se jugó un partido un poco extremista que era Perú Libre, un líder, un dirigente sindical que logró, bueno, ganar las elecciones en una segunda vuelta. Dina Boluarte ha sido una funcionaria de mando medio, estatal también, con no mucha preparación tampoco. Entonces, va a tener el respaldo inicial para poner orden en ese día de caos terrible y probablemente ella en algún momento pueda renunciar, porque eso sí puede hacer el presidente, renunciar a la presidencia en aras de la gobernabilidad, en aras de poder enrumbar económicamente, socialmente, políticamente al Perú. Es lo que podría ocurrir, pero en principio ella ha dicho que va a seguir hasta julio del 2026, pero reitero que es muy probable que los grupos políticos del Congreso puedan llegar a un consenso que lo más conveniente sería convocar a elecciones generales, con lo cual seguiría el actual gobierno y también el actual Congreso, porque nosotros elegimos gobernantes y congresistas, legisladores en el mismo acto electoral. Eso había tratado de hacer Pedro Castillo, ¿no? Al disolver el Congreso, había planteado adelantar elecciones para
renovar, reelegir un nuevo Congreso. No, Pedro Castillo lo que pretendía era convocar una asamblea constituyente. O sea, convocar una asamblea constituyente. Pedro Castillo disuelve el Congreso de la República, convoca elecciones para un Congreso constituyente que redacte una nueva Carta Magna. A la vez había decretado toque de queda, inmovilización y todo ello. Al no tener el respaldo de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea ni Policía Nacional, es que todo esto quedó simplemente en nada, ¿no? La intención de Castillo, él pensó que iba a tener respaldo, era cerrar el Congreso y fortalecerse con una nueva constitución, que es algo que le había prometido en campaña, pero no lo logró. ¿Cómo se explica, Gonzalo, el hecho de que este hombre que ganó con ciertos niveles de popularidad, ¿no? Y con un origen humilde, se le ubicaba en los sectores liberales de la izquierda suramericana, fracasara de manera tan estrepitosa en tan poco tiempo? A ver, creo que se veía venir el tema, porque él ha sido un dirigente sindical con no una muy buena preparación ideológica, porque hay líderes de izquierda y hemos tenido en el Perú bancadas importantes, incluso un alcalde de izquierda con una buena gestión, que fue Alfonso Barrantes, pero el partido político que le llevó al poder era un partido que tenía como líder a un gobernador de una provincia del Perú, pero que estaba muy cuestionado. Incluso está también con una sentencia que todavía no se cumple, y él sabía que no podía tener mayor arrastre popular. Pero encontraron a este profesor, que como usted bien lo dice, pues digamos, de origen de extracción popular, campesina, que captó la atención. Debo decirles también que lamentablemente en el Perú no tenemos ya partidos políticos. Hace un tiempo que se forman movimientos, Sí. alianzas que participan en las elecciones, pero que están compuestas por políticos que han ido saltando de un partido al otro, y lo cual pues no da una coherencia a una gestión. Algo así pasó con Perú Libre, que es la agrupación que llevó a Castillo al poder. Ese partido comenzó a tener deserciones, renunciaron, lo dejaron sin apoyo. Castillo ya no tenía un apoyo. Incluso él creó un partido político con profesores, se llama el Bloque Magisterial, pero que no tenía fuerza en el Congreso. Paulatinamente fue tirándose en contra a todos los grupos, tanto de derecha como de izquierda también, y grupos de centro. Honestamente, para resumirlo, Castillo nunca estuvo preparado para la presidencia, y él mismo lo reconoció, él dijo, estoy aprendiendo recién a gobernar, por lo cual fue muy criticado. Y demostró su desconocimiento del Estado en sí, o sea, el papel de una serie de instituciones del Estado en varios momentos, con lo cual preocupó realmente a la clase política, a la clase empresarial. Exteriormente nos generó muchos problemas. Tuvimos una misión de la OEA hace poco en el Perú que estuvo analizando la situación interna, y que sin duda creo que tuvo un preinforme que fue preocupante por lo que aquí pasaba, y hoy tuvimos el desenlace que, les repito, amigos, se veía venir. Ya dígame una cosa, ¿el fujimorismo ocupa algún espacio todavía, ¿no?, en el sistema Aún político? sí representa más o menos un cuarto, un 25%, ¿no? De un apoyo que se ve en las elecciones más que nada, porque Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, intentó por tercera vez llegar a la presidencia de la República, llegó a la segunda vuelta también por tercera vez, pero no logró su cometido. Es un voto duro el del fujimorismo, que está alrededor de eso, en un cuarto por ciento de la población, pero con tendencia a bajar, en vista que no logró ser, por lo menos Keiko Fujimori, una líder que en la oposición y sin ganar las elecciones tuviera realmente una presencia importante, ¿no? El fujimorismo fue reducido en su representación política, era una fuerza interesante, pero en el Congreso no llegaba a ser el 15%. O sea, no llegó a tener muchos congresistas justamente por el apoyo que tuvo Pedro Castillo, que sí tuvo un bloque grande, pero que luego fue reduciéndose. Ya, ok. El hermano de ella, Ujú. de Keiko, Y ¿ha tenido algo que ver en la disminución de esas simpatías que tenía el fujimorismo en Perú? de alguna manera, porque Kenji era muy carismático, era un líder que tenía muchos seguimientos, pero cometió un error en el Congreso anterior al grabar a escondidas algunos congresistas, y con el anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó a negociar
una amnistía para su padre, que estaba en prisión, a cambio de votos para evitar una vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Eso al final se descubrió, incluso acaba de ser sentenciado a prisión efectiva porque eso fue un delito, ¿no? Un delito contra la fe pública, fraude y todo ello, ¿no? Entonces eso ha afectado y el fujimorismo estuvo un poco dividido. Podríamos llamar los albertistas que siguen la línea del padre, los keikistas y los kenyistas, ¿no? Pero más o menos en la línea de lo que le decía, no es en sí un partido político, viene a ser un movimiento, pero que al no tener ya líderes visibles, posiblemente siga perdiendo fuerza. ¿Cuál sería el destino de la democracia en Perú en caso de que la vicepresidenta juramentada como primera presidenta mujer de Perú decidiera apartarse del poder y convocar a nuevas elecciones? ¿Qué se vislumbraría? O sea, ¿qué fuerzas políticas o ideológicas podrían concitar el apoyo del pueblo peruano para continuar con la vida institucional de ese hermano país? A ver, eh, convocar nuevas elecciones implicaría tener nuevos actores políticos también. Este proceso electoral en el cual fue elegido Castillo fue un proceso muy contaminado, con un choque muy extremo que polarizó sectores entre la derecha y la izquierda. Partidos tradicionales como el APRA, Partido Socialdemócrata, el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, que fue gobierno en algún momento, Partido Social Cristiano, por ejemplo, han casi desaparecido. Como les decía, hay movimientos, hay grupos que se forman solo para las elecciones. Y no tenemos, honestamente se lo digo como analista, como periodista, líderes visibles que en este momento, a la vuelta de un año tal vez que puedan convocar elecciones, aparezcan líderes interesantes. El actual presidente del Congreso, que es un general del ejército en retiro, quien comandó la operación de rescate René Chavín de Huántar, del Embajada de Japón, es un tipo respetable, eh, estratega, que ha demostrado mucho dominio. Porque les quiero contar lo siguiente. Dina Boluarte estuvo a punto de ser suspendida por un problemita que ella tuvo al jurar como ministra, conservó un cargo privado, que eso es incompatible con su condición de ministra, pero el Congreso archivó ello. Nos imaginamos ahora que fue con el objetivo de en la eventualidad que Castillo dejara el poder, sea por la vacancia o por lo que ocurrió ahora, que ella pueda asumir sin problemas. O sea, parece que hay un juego estratégico que lo dijo el presidente del Congreso. Sin embargo, él y hay otro general que representa un poco a la centro derecha, que es el general Quiabra, que se perfilaría como algunos líderes. El problema es la edad. Son bastante mayores, ellos están por arriba de los 80 años, ¿no? El caso de Williams está un poquito cerca, Quiabra ya tiene 83 años y no lo veríamos. Habría que esperar a algunos líderes. El actual alcalde de Lima, que va a tomar posesión el 1 de enero, representa a una facción de derecha que tuvo mucho seguimiento también, pero que él no podría postular a la presidencia siendo alcalde. Entonces, como le digo, habría que buscar qué líderes podríamos tener en este momento y que puedan tener la capacidad de conducir al país, porque estamos realmente en un entrampamiento político, económico, social. Tenemos muchos problemas. La gestión de Castillo ha sido muy deficiente. No hemos podido, por ejemplo, sembrar el 100% del área cultivable, apenas el 60%. Ya el próximo año habrá escasez, no habrá cosechas, no hay inversiones, no ha habido inversión pública. No hay confianza en el país, entonces todo eso tenemos que remediarlo. De repente esperemos qué ocurre en esos días, que haya realmente ahí un consenso entre las fuerzas políticas, me refiero entre el Congreso, el nuevo gobierno, incluso el sistema judicial peruano, porque los procesos van a seguir contra aquellos políticos que han delinquido y que son parte del gobierno de Pedro Castillo. Eso también daría tranquilidad, que se haga justicia. Bueno, vamos a ver si sale. Ojalá que la democracia siga imperando en Perú. Desde aquí, desde la República Dominicana, nuestros mejores deseos y nuestra apuesta, ¿no?, a que el orden constitucional se mantenga, no sea alterado y que el pueblo peruano pues tenga un destino más seguro dentro del ambiente democrático en que se ha desarrollado siempre Perú. Es la verdad, es nuestros mejores deseos.
Muy bien, Muchísimas gracias. 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 No, a ustedes. Gracias a Rudy González, a Joe Rodríguez, a Ramón Colombo. Es una tierra que quiero mucho, tengo muchos amigos en el Baní, en Santiago de los Caballeros y Vale. obviamente en Santo Gracias. Domingo. Gracias. Gracias, muy amable. Bien, muchas A ustedes. gracias a Bye, bye. Gonzalo Iwasaki, periodista peruano, que nos ha dado una panorámica, ¿no?, de cuál es la situación que se Excelente. vive en este momento en la hermana República del Perú. Vamos a la pausa. Son las 5:31 minutos. Regresamos en breve.